Todos experimentamos emociones: tristeza, ira, confusión, alegría, estrés. A veces nuestras emociones nos ayudan en la vida, nos conectan y crean nuestros recuerdos más significativos. Otras veces pueden apoderarse de nosotros, pueden cegarnos hasta ser lo único que podemos ver. Las emociones pueden ser una guía o una trampa. Si no aprendes a controlarlas, ellas comenzarán a controlarte. Y la verdad es que Dios nos llama a algo mejor, a lidiar con lo que sentimos desde dentro hacia afuera. Pues hola a todos, qué gusto es poder ver a cada uno de ustedes aquí, como también a aquellos que nos están acompañando a través de nuestras diferentes plataformas sociales. Aquí estamos ya casi al final del verano y para mí esos son sentimientos encontrados porque una de mis épocas favoritas del año es el verano. Nos estamos preparando para el regreso de clase. Sé que tú tienes muchas cosas ahí en tu casa que estás haciendo. Nos estamos preparando para que haya más tráfico en las carreteras de Houston y varias cosas más que vienen al comenzar el año. Pero qué bueno que tú estás aquí el día de hoy, porque aquí en Sugar Creek nosotros estamos comenzando esta serie sobre las emociones que se llama Intensamente, que es un juego de palabras que viene de la película de Pixar que se llama, en inglés se llamaba Inside Out, y que trata acerca de las emociones. Nosotros estamos usando el mismo título para esta serie también. Y durante las siguientes semanas vamos a empezar a explorar qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestras emociones y cómo nosotros debemos de actuar con respecto a ellas. Ahora, una de las premisas principales o una de las ideas centrales que vamos a estar manejando en esta serie es esta de aquí, que es: todos escogemos si nuestras emociones nos manejan o manejamos nuestras emociones. Son las dos opciones que nosotros tenemos en la vida. Si nosotros vamos a intencionalmente dirigir nuestras emociones, controlar nuestras emociones, o si vamos a permitir que nuestras emociones nos controlen. Y seguramente tú te podrás acordar de alguna ocasión en la cual tú permitiste que en un arranque de enojo, en un momento de depresión, en un momento de soledad, tomaste una decisión, dijiste alguna cosa, no hiciste lo que debías de hacer, y eso causó un efecto no solo en tu vida, sino en la vida de todos los que están a tu alrededor. Y si nosotros constantemente nos dejamos llevar por nuestras emociones, entonces nuestra vida va a convertirse en una montaña rusa. Porque como nosotros sabemos, nuestras emociones fluctúan. Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos, todos tenemos días en los cuales sentimos que nos podemos comer el mundo y otros días en los cuales sentimos que el mundo nos aplasta. Y en medio de todo eso, nuestras emociones juegan un papel importante en cómo nos sentimos. Y por tanto, si nuestras emociones son las que dirigen nuestra vida, entonces nuestra vida siempre será fluctuante también. Nosotros no podemos tomar decisiones cuando tenemos el mejor momento o el peor momento, sino la idea es que mantengamos una estabilidad, que podamos mantener una cordura independientemente de lo que tú y yo podamos estar sintiendo. Cuando nuestras emociones nos dirigen, inevitablemente nosotros caeremos en problemas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era un adolescente. Yo sé, en la prehistoria hace muchos años, pero cuando yo era un adolescente, me acuerdo que en una ocasión nos reunimos en casa de unos amigos. Y en esa reunión, otro amigo de nosotros dijo un chiste, y dijo algo más bien muy chistoso. Y yo me reí bastante acerca de lo que había dicho mi amigo. Y el que era el dueño de la casa, al cual la observación era aludida,
se ofendió y se levantó sin que yo me diera cuenta y se fue a un cuarto, a su cuarto. Y de repente yo estoy ahí sentado y un amigo se levanta, luego otro amigo se levanta y poco a poco me voy quedando sin nadie hasta que me quedé yo solo. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Fui al cuarto para ver a mi amigo acostado en su cama ahí tirado y todos los demás amigos estaban alrededor de él y solo alcancé a escuchar que el amigo ofendido decía, es que ese Juan Carlos se rió y ¿cómo es posible que se haya reído así? Cuando yo escuché eso dije, wow, ok, pues es su casa, no me puedo quedar aquí, así que me voy a ir. Y empecé a irme y entonces otro amigo me detuvo y me dijo, ¿a dónde vas? Me dijo, no, pues es que él se ofendió, entonces ¿para qué quedo aquí? Dijo, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. Entonces fue conmigo al cuarto y le dijo, mira, Juan Carlos será un esto, será un otro, será así, pero así es él. Yo le dije, gracias amigo, no me defiendas tanto. Y entonces agarré y tomé la decisión de irme en ese momento. Molestia, estaba ofendido. Pero lo que no había pensado era que era la medianoche. Y estaba lejos de la casa y me tenía que ir caminando. En un momento de enojo, tomé una mala decisión. Y seguramente tú has estado en un lugar así, donde tus emociones te ganan. Tus emociones que están a flor de piel te van llevando a hacer cosas que no deberías de hacer. Quizás en tu matrimonio, en la relación de padres e hijos, entre amigos, en el trabajo, con personas que a lo mejor te hacen la vida difícil. Las emociones juegan un papel importante en nuestra vida. Entonces, si nosotros permitimos que nuestras emociones nos controlen, nuestra vida siempre va a ser un infierno. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos prisioneros o víctimas de nuestras emociones. Más bien, Él quiere que nosotros seamos diferentes. Ahora, las emociones fueron creadas por Dios. Dios tiene emociones, como podemos ver en la Biblia. Pero la gran diferencia es que las emociones no pueden controlarnos. Sin las emociones, nosotros no podríamos disfrutar de la belleza. No podríamos tener momentos de alegría. No podríamos tener momentos de empatía. Entonces las emociones son importantes, pero el papel de las emociones o el rol de las emociones no es controlarnos, sino nosotros controlar las emociones. Y por esa razón, emocionalmente podemos ser termómetros o termostatos. Al final esas son las opciones que tú y yo tenemos diariamente. Cuando se trata acerca de las emociones, o podemos ser un termómetro o podemos ser un termostato. ¿Cuál es la diferencia? Pues un termómetro, como tú y yo sabemos, lo utilizamos para medir la temperatura. Aquellos de nosotros que somos papás lo usamos con nuestros hijos para verificar si ellos tienen calentura, si están enfermos. Lo hacemos con nosotros cuando vamos a ver al doctor. Una de las primeras cosas que hacen es tomarnos la temperatura. Y la temperatura lo único que hace es registrar cuál es la temperatura corporal. En otras palabras, un termómetro es reactivo. Un termómetro solo mide lo que sucede. Y nosotros muchas veces actuamos como termómetros. Si tenemos alguna situación difícil, inmediatamente nosotros reaccionamos con enojo, reaccionamos con tristeza, reaccionamos con ofensa, reaccionamos y si toda la vida nosotros estamos reaccionando, entonces inevitablemente regresamos a la idea de que las emociones nos controlan. Pero Dios quiere que nosotros no seamos termómetros. Dios quiere que actuemos como termostatos. Y los termostatos son súper diferentes. Porque los termostatos son los que ajustan y controlan el clima de los demás. En otras palabras, no es reactivo, sino que más bien es proactivo. Los que somos de países latinoamericanos sabemos que una de las bendiciones más grandes de este país se llama aire acondicionado. Lo sabemos. Porque muchas veces pensamos, wow, yo me acuerdo que en mi país era mucho más caliente que aquí. No.
Houston no es tan caliente como tu país. La gran diferencia es que ahora vives yendo del aire acondicionado de tu carro al edificio, aquí en la iglesia, a la casa. Vivimos en aire acondicionado y eso nos permite soportar todo el calor que está a nuestro alrededor. Una de las más grandes bendiciones de vivir en los Estados Unidos. Pero eso viene porque hay un termostato que ajusta la temperatura, y cuando el termostato controla la temperatura, todos los demás entonces se benefician por eso. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que en vez de reaccionar emocionalmente a otras personas, que más bien nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra forma de vivir, hasta a través de nuestra dependencia en Dios, a través de nuestra confianza en Él, nosotros no nos dejamos controlar por las emociones, sino que al contrario, siempre nos manejamos de una forma madura. Por esa razón, Dios quiere que esto que Él nos ha dado, que es un regalo, las emociones, esté en el lugar correcto para lo cual Él las diseñó. Ahora, quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, Juan Carlos, qué bueno que estás hablando del tema, me encanta. Porque de verdad ya mi esposa, mi esposo no aguanto porque son súper emocionales. Mis hijos, mis papás, mis amigos, toda esta gente tan emocional necesita escuchar esto, pero yo no. Yo cuando actúo, lo hago por decisiones lógicas. Eso es lo que al final yo hago las cosas no por emociones, sino porque realmente pienso las cosas y analizo las cosas. Pero déjame decirte esto. Número uno, todos batallamos con las emociones. Todos batallamos con las emociones. Y lo segundo es esto, que con frecuencia lo que creemos que son decisiones lógicas son en realidad emociones disfrazadas. Lo que nosotros pensamos que es una decisión lógica que hemos analizado y que nosotros nos hemos sentado a pensar y a tratar de ver cuáles van a ser las consecuencias o los resultados, en realidad no es otra cosa que una emoción disfrazada. Y hay muchos casos donde eso sucede. Por ejemplo, nosotros podemos tener una emoción disfrazada cuando decimos, necesito comprar este teléfono nuevo. Último teléfono, es que esta tiene unas funciones increíbles y la verdad es que si yo la compro, me va a beneficiar a mí y va a beneficiar mi trabajo y voy a poder comunicarme mejor y esto tiene mejor tecnología y todo. Y entonces nosotros mismos formamos y formulamos argumentos que nos ayudan a justificar esa decisión, pero lo que están las emociones atrás de todo ello que muchas veces queremos justificar es que lo hacemos también porque las demás personas con las cuales nos llevamos tienen el último teléfono. ¿Y cómo nos vamos a ver si nuestro teléfono viejito, que ya está quebrada la pantalla y que no se compara a la última tecnología? Entonces nos sentimos menos y hay una inseguridad en la cual decimos, yo tengo que estar al mismo nivel de los demás. Y no solo es teléfono, es un carro, es una casa, es ropa, es muchas cosas que tienen lo mismo. Son las emociones las que van controlando nuestras decisiones. Podemos también en un trabajo tratar de justificar y decir, bueno, yo trabajo 70 horas a la semana porque de esa manera yo puedo proveer para mi familia. Y entonces nosotros pensamos que eso es simplemente el resultado de una decisión lógica, cuando en realidad lo que está atrás de ello es el miedo a tener escasez como a lo mejor lo tuvimos en nuestros países antes de que nosotros emigráramos para acá. Las emociones juegan un rol súper importante. Es la idea de que cuando estamos en una plática, de repente empezamos a alzar la voz y empezamos a mostrar mayor frustración, y lo que decimos es que no me gusta cuando la gente no está viendo la verdad. O es que yo soy de carácter recio, yo soy de carácter fuerte, pero en realidad es por el bienestar de las otras personas, cuando en realidad la ira viene
porque son heridas que hace tiempo están ahí y que nosotros nos estamos desquitando con la persona que está enfrente de nosotros. Es por esa razón que Jeremías, el profeta Jeremías, decía en Jeremías 17:9, que el corazón, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón puede hacernos pensar que estamos actuando de una forma lógica, cuando en realidad no es otra cosa más que una emoción disfrazada, una emoción escondida. Y si esa es la realidad que nosotros enfrentamos, ¿cómo podemos nosotros ser diferentes? ¿Cómo podemos vivir una vida que no sea como la de todos los demás, emocional, sino con cordura, con madurez, con templanza? Pues la buena noticia es esta: Dios diseñó nuestra mente para que podamos reconfigurarla. Dios permite y nos diseñó, nos creó de una manera que nosotros no tenemos que ser las víctimas o prisioneros de nuestros genes, de las influencias generacionales, del hogar donde nosotros fuimos criados, de que nosotros tuvimos heridas que guardamos por abusos en nuestra niñez o lo que sea, y que nosotros nos hemos autoconvencido con el paso del tiempo de que yo nunca voy a cambiar, yo siempre voy a ser así porque eso es lo que siempre he batallado. No, Dios diseñó nuestra mente, no nuestro cerebro, nuestra mente, para que podamos reconfigurar quienes somos. Es por esa razón que cuando Dios nos transforma, siempre comienza transformando nuestra mente. Y nuestra mente, al ser transformada por Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, cambia absolutamente todo en nosotros, incluyendo nuestras emociones. El apóstol Pablo habló de esto en el libro más profundo que ha sido escrito teológicamente hablando, que es la carta a los Romanos. Y Pablo escribió ahí un pasaje que es muy conocido, pero que es importante recordar porque nos vuelve a remarcar la importancia de ver cómo Dios nos transforma, comenzando con nuestra mente. Escucha lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. No viven de acuerdo a las modas, no vivan de acuerdo a los mensajes, a los valores, a lo que las demás personas dicen. Es que tú siempre vas a ser así. No vivan de acuerdo a esas cosas. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Excelente, Dios puede transformar nuestra vida. ¿Cómo? Pablo nos lo dice: con una nueva manera de, ¿qué dice ahí? De pensar. La transformación siempre viene con un cambio de mente. Y entonces Pablo continúa diciendo ahí: así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Lo que Pablo escribió hace 2000 años, que es una verdad espiritual, una verdad bíblica indiscutible, lo interesante es que apenas la ciencia hoy en día está dándose cuenta acerca de esta verdad. Hay una doctora que se llama Caroline Leaf o Carolina Leaf, que ella es una neurocientífica australiana que también es cristiana. Y resulta que ella ha escrito varios libros acerca de sus estudios, acerca de lo que ella ha podido ver de primera mano al estudiar el cerebro. Y por mucho tiempo se creía que el cerebro era algo fijo, era algo que no podía cambiarse. Si había por ejemplo, daño al cerebro que venía de un accidente automovilístico, era imposible que el cerebro se pudiera reparar. La manera o la condición del cerebro era algo permanente. Pero
Caroline Leaf, basado en este pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2 y otros pasajes, ella empezó a verlo de otra manera y ella empezó a pensar, ok, Dios, si tú creaste el cerebro y tú dices que tú transformas nuestra vida a través de la mente, que es la parte intangible, es la parte de nuestra alma, que puede transformar la parte física, que es el cerebro, ¿cómo sucede esto? Y ella empezó a investigar más y más de esto. Y ella se dio cuenta que nosotros no tenemos que permanecer prisioneros de lo que hay en nuestro cerebro, sino que nuestra mente, nuestros pensamientos, eso cambia quiénes somos. Y entonces ella, a través de varios estudios, y fascinante, a través de sus libros, y varios de sus libros están en español, ella habla acerca de cómo habla de este término, la neuroplasticidad, que significa que el cerebro puede ser reconfigurado. Y ella lo explica así. Aquí hay una gráfica para que se entienda un poco mejor. Ella compara como analogía el cerebro a un sendero, un camino en el bosque. Y ella lo que dice es que con el paso del tiempo todos nosotros, por nuestras decisiones, cada vez que tomamos una decisión vamos como formando un sendero, formando un camino. Y entonces ese sendero antiguo, mientras más nosotros pensamos de esa manera, más eso se vuelve fijado. Entonces, como la ira, algunas personas responden con ira y con el paso del tiempo se vuelven iracundos y cada vez más la ira se vuelve peor y peor. O sea, hay muchas personas que con el paso del tiempo no han formado un sendero de la ira, han formado una supercarretera con iluminación, vías, 10 vías, así pavimentado, o sea, algo terrible. Pero ella lo que dice es que es posible dejar esos senderos antiguos cuando nosotros empezamos a formar senderos nuevos en nuestra mente y empezamos a decir, Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, cambia mi forma de pensar y ayúdame a no reaccionar con ira, sino a reaccionar de forma apacible. Y al principio es difícil porque es como que tú estás caminando en el bosque y por primera vez estás yendo y el césped se va moviendo y vas quitando palos y piedras, pero la segunda y la tercera y la cuarta y cada vez que vuelves ahí, lo que sucede es que ese nuevo sendero se va haciendo más grande y el sendero antiguo va desapareciendo. A medida que nosotros cambiamos nuestros pensamientos, va cambiando nuestra vida. Y ella lo dice de esta manera. Ella resume lo que ella encontró así: a medida que piensas, cambias la estructura de tu cerebro. Lo que Dios nos dice es porque es verdad. Es porque Él ya ha formado quienes somos. Y Él es el que tiene la respuesta para que nosotros podamos genuinamente cambiar. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si tú has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, entonces lo otro que necesitas saber es esto: que Dios ya nos ha equipado para regular nuestra temperatura emocional. Dios nos ha equipado para regular nuestra temperatura emocional. En otras palabras, Dios no simplemente te está pidiendo anda y cambia. No. Dios nos provee de todo lo que necesitamos, nos equipa para que nosotros entonces podamos ver un verdadero cambio dentro de nosotros y que nosotros, en vez de actuar como un termómetro, nosotros podamos regular la temperatura, no solo nuestra, sino de todos los que están a nuestro alrededor. El apóstol Pablo escribe acerca de esto en una carta que él escribió a su hijo espiritual que se llamaba Timoteo. Varios de los expertos bíblicos coinciden en que este versículo que vamos a ver se localiza en la última carta que Pablo escribió antes de que él fuera martirizado por el emperador Nerón. Antes de que fuera cortada su cabeza simplemente por ser cristiano, Pablo escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo, que se encontraba en ese momento en Éfeso mientras que Pablo escribía desde Roma.
Y Pablo, sabiendo que estaba en sus últimos momentos, escribe esta carta con principios que no solo se aplican a Timoteo, sino que se aplican a nosotros. Y Pablo quiere animar a Timoteo, sabiendo que él está pasando por muchos problemas. Habían maestros falsos dentro de la iglesia, habían personas que le hacían de menos porque era joven, y tal parece que sugiere en otros libros, como en Primera de Corintios, que posiblemente Timoteo batallaba un poquito con la timidez, que él no tenía un carácter como Pablo, sino que más bien se dejaba amedrentar un poquito. Y Pablo lo que le está diciendo es: Timoteo, tú no tienes que ser una víctima de tu personalidad, no tienes que ser una víctima de tus emociones, no tienes que ser una víctima de tu genética. Dios puede cambiarte, no importa quién seas. Por eso cuando nosotros decimos yo nunca cambiaré, es una mentira, porque Dios puede cambiarnos independientemente de quienes nosotros seamos. Y entonces Pablo escribe este pasaje, este versículo, donde se encuentra mucha verdad, y él dice esto: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio o de disciplina. Pablo comienza diciéndole a Timoteo y a nosotros también: Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. La palabra aquí en el idioma original significa retroceder en la batalla. De que cuando nosotros estemos afrontando diferentes cosas que nosotros decimos es que es demasiado para mí, yo no puedo, soy demasiado débil. No, Dios no quiere que nosotros batallemos con estas cosas pensando que ya hemos sido vencidos, cuando en realidad Dios nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Él dice que Dios nos ha dado 3 cosas para batallar, para controlar las emociones, para cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Y Él dice: nosotros tenemos a través del Espíritu Santo poder. Y el poder aquí significa un poder sobrenatural, inclusive para cambiar quienes somos. Luego habla acerca de amor. No el amor humano, no el amor egoísta, el amor imperfecto que tú y yo tenemos, sino que el amor de Cristo que Él mostró cuando Él fue encarnado. Y luego habla acerca de dominio propio. En otras palabras, Dios nos da inclusive control sobre emociones y sobre cosas que el pecado, al entrar en nosotros, nos ha echado a perder. Pero una vez que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, entonces ahora nosotros tenemos poder para controlar inclusive las cosas que antes nosotros no podíamos. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros: por estas cosas puedes luchar, puedes cambiar, Timoteo, puedes ser alguien diferente. Y para nosotros, si Pablo estuviera aquí, nos diría esto: ustedes no tienen que ser prisioneros de sus emociones, no tienen que ser víctimas de la ira, independientemente de lo que haya sido su vida hasta este momento. La pregunta entonces es: ¿cómo? ¿Cómo ajustamos ese termómetro cuando la ira sube? Porque ahorita es fácil. Es fácil controlar la ira. O no sé, a lo mejor ya te hice enojar con esta predicación, no lo sé. Pero cuando salimos allá fuera de estas puertas y enfrentamos la situación, o cuando tú allá que nos estás viendo a través de nuestras plataformas sociales, estás en tu trabajo, estás con una persona en tu familia que te hace la vida tan difícil, o estás en un matrimonio que constantemente hay conflicto, hay hostilidad, hay toxicidad. Esos momentos, ¿cómo haces para realmente controlar la ira? Y basado en lo que Pablo está diciendo, que Dios ya nos ha equipado, no nos está mandando a hacer las cosas por nuestras fuerzas, sino que Él nos da las fuerzas a través del poder, el amor y el dominio propio. Entonces, aquí hay unas cosas prácticas yo quiero sugerirte que tú hagas en tu vida para controlar la ira y en realidad para controlar cualquiera de las emociones que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Lo primero es esto: reconoce las señales iniciales. Reconoce las señales iniciales. En otras palabras, que tú puedas ser una persona que te autoanalices
y que tú puedas darte cuenta cuándo es que ya te estás enojando. En algunos es porque su cara se empieza a poner muy roja o les empieza a salir un poquito de humo de los oídos o algo por el estilo. Pero todos tenemos algo que inmediatamente podemos darnos cuenta que nos hierve la sangre, como nuestras expresiones. Hay cosas que nos van delatando, pero tú y yo tenemos que autoanalizarnos para darnos cuenta cómo sé cuando yo me estoy enojando. O es así, empiezo a ponerme muy tenso, empiezo a ver con una mirada un poco más dura, empiezo a sudar, ¿cuáles son? ¿No? Y no es solo físico, en la mente a lo mejor empezamos ya a decir, ¿y qué me viene a decir? O ¿por qué esto? Y empezamos a tener ese monólogo en nuestra mente. Cualquiera que sea la señal en tu caso, súper importante que podamos sentarnos y darnos cuenta cuáles son las señales de que nos estamos enojando. Lo segundo es esto: pausa en vez de contestar. Pausa en vez de contestar. No te puedo decir el número de ocasiones en las cuales he empezado a molestarme por algo cuando me doy cuenta que lo que yo había pensado en realidad no es lo que yo me había imaginado. Por lo tanto, deja que la otra persona hable. Pausa antes de contestar, analizando la situación, porque en vez de reaccionar, en vez de que tú digas una cosa y luego te lamentas y luego tienes que pedir perdón, luego dices, es que perdí la cabeza, pausa. Y junto con esto, escucha activamente, escucha de una forma atenta, en la cual tú genuinamente empiezas a analizar la situación del otro lado. Muchas veces me ha pasado que yo ya me he imaginado toda una situación de algo o de alguien, y cuando empiezo a escuchar a la otra persona me doy cuenta, wow, lo que yo pensé no es lo que realmente pasó. No es lo que yo ya me había imaginado o la historia que yo me había formado en mi mente. Cuando tú escuchas a la otra persona, empiezas a darte cuenta de realidades que tú ni en cuenta tenías. Lo otro es esto: enfócate en el problema en vez de la persona. Enfócate en el problema en vez de la persona. Muchas ocasiones en nuestros matrimonios, con el paso del tiempo y cuando hay conflicto y cuando hay problemas, empezamos a pensar en nuestro cónyuge ya no como nuestra pareja, sino como nuestro enemigo. Y lo que nosotros tenemos que recordar es que al final de cuentas, el enfoque no debe de estar sobre la persona a la cual tú te comprometiste en matrimonio. La persona que es tu papá o tu mamá o tus hijos, o ese compañero en el trabajo, o ese vecino o ese amigo, la persona que sea. Al final, enfócate sobre el problema, porque mientras más atacas a la persona, más el problema se hace más grande. Pero si nosotros nos enfocamos sobre resolver el problema, es mucho más fácil entonces hallar una solución a cualquier cosa que nosotros estemos viviendo. Y por último esto: rodéate de personas que respondan con paz. No es suficiente con que nosotros hagamos esto, sino que necesitamos estar en un ambiente que esto se vaya cultivando. Muchas personas dicen, sobre todo en hogares donde, por ejemplo, hay un matrimonio y el esposo, vamos a decir, viene de un hogar donde siempre se gritaba, siempre se decía cosas fuertes y todo. En cambio, la mujer mucho más apacible, a ella nunca se levantaban la voz, para ellos levantar la voz era como una ofensa. Y entonces el esposo muchas veces dice, es que yo así fui criado, no es que estoy enojado, es que yo así hablo. Entonces, la cosa es, ese es el ambiente tóxico que con el paso del tiempo tú fuiste adoptando. Rodéate de personas que modelan una vida que se caracteriza por la paz. Es por eso que una de las cosas que pedimos es que te unas a un grupo de conexión. Hay gente iracunda ya también, pero hay gente pacífica.
que queremos que influyan esa gente pacífica. Pero la idea es que nos rodeemos de gente que aman a Cristo, que con todas sus imperfecciones están tratando de hacer bien las cosas. Y si nosotros nos rodeamos de personas que se caracterizan por la paz, ¿qué va a pasar con el tiempo? Eso va a influir sobre nosotros. Porque al final de cuentas, todos nosotros somos un reflejo de la gente con la cual nos llevamos. Si tú te rodeas de gente iracunda, vas a continuar siendo iracundo. Pero si te rodeas de gente que sabe responder con paz, entonces con el paso del tiempo eso va a ser algo por naturaleza que va a pasar en ti, sobre todo porque Dios nos cambia de adentro para afuera. Ahora, quizás alguien aquí pueda decir, Juan Carlos, pues eso suena bien, eso es algo que en el papel, pues muy bien, pero tú no sabes la situación que yo paso o la manera como se me ha provocado enojarme o este problema que yo estoy enfrentando, lo que sea. Bueno, déjame darte un caso extremo de cómo esto funciona. En el 2018, en la ciudad de Dallas, un día un hombre estaba sentado en su apartamento comiendo helado de vainilla, cuando de repente se abrió la puerta, entró una mujer y al ver a ese hombre sacó su pistola y le disparó 2 veces matándolo. ¿Quién era esa mujer? Resulta que esa mujer, que se llamaba Amber Guyger, era una policía. Y ella acababa de venir de trabajar más de 14 horas y estaba cansadísima. Y no se había dado cuenta de que ella, que vivía en el mismo complejo de apartamentos, en vez de ir al piso que le tocaba, fue un piso más abajo, a la misma puerta. Y cuando ella abrió la puerta, vio que estaba sin seguro, abrió la puerta pensando que entraba a su apartamento en vez de entrar a otro lado. Cuando abrió la puerta y vio a Botham Jean, que estaba sentado comiendo helado, su primer instinto fue sacar su pistola y matarlo. Esto suscitó muchos problemas, porque Botham era un hombre negro y Amber era una mujer blanca, y con la historia racial, de racismo que hay aquí en Estados Unidos, esto simplemente alimentó a diferentes grupos políticos y personas y comentaristas y en la televisión, y se convirtió como un escándalo nacional y un ejemplo de racismo, de cómo los policías siempre quieren matar a la gente negra. Y entonces esto fue a un juicio y Amber Guyger tuvo que ir delante de un juez y un jurado, y durante ese proceso tuvo que testificar el hermano menor de Gotham, que se llama Brant Jean. Y él al principio, cuando supo lo que le habían hecho a su hermano, él hasta quería agarrar y vengarse de esta mujer, quería desquitarse con ella por su enojo. Pero siendo que él era un seguidor de Jesús, él empezó a pedir perdón a Dios y decirle a Dios, Dios, ayúdame a perdonarla. Y cuando le tocó testificar en el juicio, compartió todo, pero al final él le dijo esto a Amber. Él le dijo a ella, yo te perdono y sé que si vas a Dios y le pides, Él también te perdonará. Entonces se volteó al juez y le pidió al juez si podía ir y abrazar a esta mujer. Y el juez lo permitió. Y esta foto es de ese momento, donde él está abrazando a la mujer que asesinó a su hermano. Pero él, en vez de permitir que la ira lo controle, que la ira lo mantenga por el resto de su vida, él permitió perdonar a esta mujer y que sus emociones no lo controlaran, y ayudar a esta mujer con sus emociones por un accidente que ella había cometido. Al final de cuentas, nosotros no necesitamos ser las víctimas o los prisioneros de nuestras emociones, sino que Dios nos da otro camino. Dios nos da otra opción. Y al final, cambiando nuestra forma de pensar,
cambiamos nuestra forma de responder. Si tú y yo cambiamos nuestra mente y permitimos que Dios lo controle, automáticamente esto se verá en la forma de responder, independientemente de nuestras emociones. Si tú estás aquí en este día o viéndonos a través de esta plataforma social, el primer paso para controlar las emociones y para que haya un cambio en nosotros sucede con Jesucristo. Cuando Jesucristo se convierte en nuestro Salvador personal, Él es el que nos transforma de adentro para afuera. Y si tú nunca has experimentado este cambio, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? En un momento vamos a estar terminando y nosotros tenemos aquí en nuestro campus un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, que es el lugar donde invitamos a las personas para ir a hacer sus preguntas, o a lo mejor para orar o para despejar dudas, pero para que tomen la mejor decisión en su vida, que es conocer a Jesús como su Salvador personal. Si tú nos ves en línea, tenemos moderadores ahí que ellos te ayudarán a tomar esa decisión independientemente de donde tú estés viéndonos en este momento. Señor, gracias porque tú no nos dejas ser prisioneros de nuestras emociones, sino que a través de Jesús tú eres el que transformas nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, dándonos poder, amor y dominio propio. Gracias porque no necesitamos ser controlados por nuestras emociones, sino que tú nos permites controlarlas para que vivamos una vida completamente diferente. Te amamos y te alabamos. Y gracias porque tú no permitiste que tu ira fuera derramada sobre nosotros, sino por tu amor nos alcanzaste por medio de nuestro Salvador Jesús. Y oramos en el precioso nombre de Él. Amén.